sobre genética biomédica, oncólogo médico, paliativista y además médico internista. Y pues actualmente es el docente encargado del posgrado de oncología médica del ICSI, que me alegra tenerte acá, Hugo, y agradecerte de antemano el haber aceptado en darnos el tema de quimioterapia en cáncer de vejiga. Así es que bienvenido, muy amable, puedes empezar, gracias. Gracias a ustedes y vamos a procurar aprovechar el viernes. Esa clase que me pusiste muy difícil, pero ojalá que pueda cumplir las expectativas. Entonces lo que vamos a tratar, yo lo dividí en tres puntos. El tratamiento del carcinoma no invasor, el carcinoma localmente avanzado y el tratamiento de carcinoma de vejiga metastásico o recurrente. ¿Y por qué esos tres puntos? Porque esto es con lo que uno se topa cuando está en la consulta, atendiendo pacientes. Pues que de repente llega un paciente con el reporte y a veces uno pues, se confunde con todas las opciones de tratamiento que hay y vamos a procurar pues, establecer cómo lo vemos nosotros. Entonces, esos son los objetivos, revisar las opciones de tratamiento en pacientes con enfermedad superficial, en pacientes con cáncer invasor y metastásico y recurrente. Entonces, como pueden ustedes ver en este diagrama, estos pacientes de etapa 0 o etapa 1 se diferencian porque no invaden el músculo detrusor, que es ese representado en rojo, y mientras más va infiltrando el músculo y se pasa de él, va subiendo a la etapa patológica y por lo tanto el tratamiento, el pronóstico es diferente. Entonces, ahorita vamos a empezar hablando de estos tipos, de la etapa 0 y de la etapa 1. Porque es importante el cáncer de vejiga. Uno a veces no lo visualiza porque afortunadamente aquí en Guatemala es raro. Pero fíjense ustedes que es el cáncer más caro de tratar, ¿verdad? Es más caro que tratar el colorectal, el de mama, de próstata. Cuando recurre, lleva más medidas paliativas, lleva más medidas de soporte que los otros tipos de cáncer. Algo importante es que el 90% de los tumores son tumores de urotelio, y esos son los que vamos a ver. No vamos a tratar los adenomas, no vamos a tratar los sarcomas ni otra histología, porque esos son los más frecuentes que tenemos. Fíjense en esta diapositiva que está un poco enredada. Aquí podemos ver que los cánceres más frecuentes, que son estos como anaranjados, que son los TA, los in situ y los T1, son los más frecuentes. Y prácticamente, pues constituyen el 70% de los cánceres de vejiga, ¿verdad? Y esas son sus supervivencias a 5 años. Casi todos llevan más del 90%. Esto es cuando son tumores que no invaden el músculo detrusor. ¿Qué pasa cuando el tumor ya infiltra el músculo? Ya estamos hablando de los tumores localmente avanzados o los musculoinvasivos. Proporcionalmente constituyen un 20% y la supervivencia ya se baja del 90 al 60%. Aquí incluimos a los 2, a los 3, A y B. Y finalmente llegamos a los cánceres más avanzados, que son únicamente el 10%, pero que su supervivencia a 5 años es menos del 10%. Y aquí pues incluyen los tumores en etapas 4A y 4B. Entonces tal vez es esta parte la que vamos a empezar a mencionar, que esos son los pacientes que llegan a la consulta
No sé si algún compañero nos quiere, algún colega quisiera leer el caso que vamos a, que está presentado aquí. No sé si está Luis. ¿Quiere que lo lea, doctor? Gracias. Ok. Paciente masculino de 70 años, diabético, hipertenso, fumador, se presenta con hematuria macroscópica, se realiza ultrasonido donde se reporta engrosamiento del domo vesical, se realiza cistoscopía, el urólogo documenta una lesión papilar que fue completamente resecada y el patólogo reporta carcinoma papilar de bajo grado, de 0.5 centímetros. No recibió más tratamiento. El paciente estuvo bien por 9 meses cuando inicia de nuevo con el tour y se descubre un tumor de 3 centímetros en el área previamente tratada y otra lesión en el lado izquierdo. Gracias, doctora. Pues aquí, como ustedes están viendo, es la mucosa normal de la vejiga. Y esa es la primera lesión, lo que se ve aquí. Y aquí está la segunda lesión, que es una lesión capilar. Y esto es el tumor en la pared lateral. Y entonces aquí ya el patólogo lo reporta como un carcinoma de células transicionales, probablemente diferenciado, pero igual como un tumor TA. Entonces, aquí me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué pacientes debieran recibir un tratamiento adyuvante? ¿Cuál es el riesgo de progresión de un tumor no invasor? ¿Y cuál es el riesgo de recurrencia en una enfermedad invasora? O en resumen, ¿qué le haríamos a este paciente si llega a la consulta? A ver, compañeros, un R3 o un R2 por ahí. Fíjate que yo no veo muy bien la Hola, doctor, buenas pantalla. noches. Adelante, adelante. Le saluda Walter Pacheco, doctor. Ahí, pues, con respecto a al reporte de patología, pues, yo creo que el grado de diferenciación también tiene que influir para poder, pues, el paciente pues, sí tiene que recibir una terapia adyuvante, más que todo por el tipo de grado de diferenciación, doctor. ¿Ah? Y ahorita en el INCAM, por ejemplo, si el paciente llega con la primera patología, le hubiéramos recibido algún otro tipo de tratamiento, un carcinoma papilar de bajo grado de 2.5. Aquí no tendríamos que tomar en consideración el tamaño, el grado. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez ahí, doctor, pues, no veo que mencione invasión muscular. Casi no tenía, porque ahorita estamos en los tumores superficiales, ¿verdad? Ahorita lo vamos a la hierros superficiales, que es el 70% de pacientes. Después vamos a hablar de los músculos invasivos, pero eso es un tumor superficial, no músculo invasivo, que ese es su nombre verdadero, más que superficial. Que llega este paciente a la unidad 13, ahora no, la que ve tumores genitales, urogenitales, urológicos, el urólogo se los pasa, le damos radioterapia, le damos observación, o qué se hace aquí en Guatemala.
Les voy a contar que en el ICS, a este paciente, pues únicamente se le hubiera dado vigilancia y se le repite la cistoscopía cada 3 meses. Y aún ese paciente pobremente diferenciado, lo único que les hacemos en conjunto con urología es pura vigilancia con cistoscopía, la máxima resección posible y luego cada 3 meses. Y es lo que vamos a tratar de determinar a qué pacientes uno debería tener más cuidado y ofrecerles más tratamiento. Entonces, una etapa TA, que es la que más me costó, o una etapa T0, prácticamente son los tumores que crecen hacia la luz de la vejiga, como se menciona aquí, mientras un carcinoma in situ son lesiones planas, que esa es la diferencia, que agarran la mucosa, y un tumor T1 son aquellos pacientes que prácticamente la invasión va por la muscular o por la muscular mucosa de las primeras capas de la vejiga. Este diagrama es bien importante que se nos quede, que lo entendamos, porque a mí se me hace mucha bola siempre. Son 3 lesiones superficiales de vejiga. El T0, que es el papilar que crece para la luz vesical. El tumor in situ, que son lesiones planas que no tienen crecimiento intravesical. Y los tumores T1A, que van por encima de la muscular y mucosa, que no es el músculo detrusor, ¿verdad? El músculo detrusor es esta capa que se ve aquí, que es la capa más gruesa del músculo, que es la que se contrae cuando se llena la vejiga y produce el deseo de orinar. Y el T1B es el que queda más allá de la muscular. Entonces, fíjense. Fernando. Perdona. Bueno, ahorita estás hablando sobre las lesiones iniciales, estadios superficiales, podríamos decir, ¿va? Sí. Pero la diferencia entre T0A y el in situ realmente es la elevación, o sea, es una cuestión, no es plano, como vos dijiste, pero tal vez lo que hay que hacer la salvedad también es que el carcinoma in situ, su característica es que es multifocal también, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Lo más, la definición que encontré es que es como una lesión plana que no tiene, que no da ese aspecto papilar que me dan. Ajá. Pero sí es importante comentando también que es la multicentricidad. Multicentricidad, sí. Y también tiene pues más chance de recurrir que los otros, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Ok. Lo que les quiero decir ahorita, que tumores TA y T1, vean que fueron 7 estudios, 2.596 pacientes. Aquí les daban terapia vesical, que ahorita vamos a ver las indicaciones. Y en base a esos estudios, esos 2.596, se realizaron tablas de estimación que permiten determinar el riesgo de recurrencia y progresión. Estas son las tablas del grupo de la EORTC, que tiene en cuenta 6 características: el número de tumores, el tamaño, si es menos de 3 o más de 3, si hay una recurrencia en menos de un año o más de un año, si es un tumor in situ, que eso le da definitivamente un alto riesgo, y el grado del tumor. O sea que lo que debemos de evaluar cuando tenemos un paciente con un carcinoma superficial o no músculo invasor es el riesgo de recurrencia y de progresión. Esa era la otra cosa, ¿verdad? Antes se pensaba que un carcinoma superficial o no invasor de músculo siempre iba a ser superficial y nunca iba a convertirse en una lesión invasora. Pero eso es algo que uno pensaba que eran 2 entidades completamente diferentes, pero ahora ya sabemos que
puede recurrir y progresar, ¿verdad? Entonces, según el punteo que uno le va dando, dependiendo de estas 6 características, es el riesgo de progresión y en eso determina que sea bajo riesgo, intermedio o de alto de recurrencia y lo mismo de progresión. O sea que este paciente cuando empezó, podemos decir que tenía un tumor de 2.5, que era un tumor único, entonces, pero que recurrió en menos de un año. Esto nos da un riesgo de 2 para recurrencia y que cuando progresó, cuando recurrió, ya lo hizo como un tumor de alto grado. Pero eso es para cuando recurrió, pero aquí era un tumor de bajo grado por ser un grado 1 y eso nos daba un bajo grado de riesgo de recurrencia, un bajo riesgo de recurrencia y un bajo riesgo de progresión. Entonces, ya cuando recurre el paciente, ya lo tenemos con cáncer pobremente diferenciado y ya no lo pone como un riesgo intermedio, tanto de recurrencia como de progresión. Y entonces fíjense que el grado, que era lo que mencionaban ustedes, solo el grado, con un grado 3, el 39% progresa a una etapa avanzada y 26% murieron de la enfermedad. Mientras que cuando son grado 1, solo el 5% progresó y ninguno murió. Y los factores de riesgo, tal como lo menciona el grupo de los RPC, con alto grado, carcinoma in situ, que solo con que le reporten a uno que es un in situ, ese paciente ya debe recibir terapia adyuvante, los tumores mayores de 3 centímetros, tumores múltiples, como decía el doctor Rulán, y antecedentes de cáncer de vejiga, ¿verdad? Entonces, uno cuando tiene un paciente con un cáncer no invasor, primero debe tratar si quedó tumor residual, ese paciente debe ser llevado a otra cistoscopía, evaluar el riesgo de recurrencia, el riesgo de progresión y tratar de prolongar la supervivencia en este paciente. Entonces, ahí se comenzaron a usar estrategias cuando el paciente quedaba en riesgo intermedio o alto para evitar la recurrencia. Y lo primero que se utilizó fue la mitomicina, ¿verdad? Que esto evidenciaba una baja en la recurrencia del 14%. Y mientras más tiempo tarda o más tiempo se sigue prolongando, menos bajan o es menor la tasa de recurrencia. Entonces, digamos que el 70% son tumores superficiales, carcinoma in situ, bajo grado, un papilar de alto grado, neoplasia urotelial de bajo potencial de malignidad, papiloma urotelial. Esos son todos los diagnósticos que el patólogo nos puede reportar y continuar siendo un tumor no invasor. Pueden ser lesiones planas como el carcinoma in situ y lesiones papilares como el T0A. Entonces, al final nos quedan esas indicaciones para valorar terapia intravesical, que sean tumores múltiples, que hayan recurrido, que hayan progresado, que sean tumores mayores de 5 centímetros, que sea una enfermedad multifocal, que tenga infiltración extravesical como la uretra prostática, que invadan la lámina propia, que sean tumores TA o T1 de alto grado, principalmente que sean carcinomas in situ y que cuando uno les hace el papanicolau por resección todavía esté positivo para neoplasia. Entonces, el carcinoma in situ es el más agresivo, la característica más agresiva. Y lo que es bien importante, que esto es lo que le obliga a uno a decirle al urólogo, no repetirle la cistoscopía, la resección, porque el patólogo no informa que haya músculo detrusor, ¿verdad? A veces son las lesiones papilares tan grandes que al urólogo le da miedo de seguir resecando más y muchas de estas biopsias o resecciones fallan porque el patólogo no logra identificar que haya músculo detrusor, que es como la característica fundamental para decir, bueno, esto es superficial o esto es invasor, ¿verdad?
Entonces tenemos que sin tratamiento, cuando son carcinomas in situ, del 50 al 70% se vuelven enfermedades invasoras. Y ya cuando se intentó dar BCG, únicamente el 20% progresa en invasor, pero lo que es importante es que solo el 16% de pacientes logran terminar el tratamiento, ¿verdad? Y recuerden, de carcinomas superficiales, el factor de riesgo más importante es que sea una lesión in situ. Entonces, y anduve investigando a quién se le ocurrió ponerle el BCG en la vejiga a los pacientes. Nadie. Es un secreto que nadie supo, ni nadie refiere quién fue el primero. Realmente lo que se dice es que la BCG desencadena una respuesta inmune y uno logra que las células de defensa, linfocitos y natural killer, Doctor Hugo Castro, se manda. creo que el doctor Rodas en cierta ocasión comentó que el doctor Enrique Oyarzábal había traído la modalidad de la infiltración de BCG intravesical según una metodología francesa. El doctor Enríquez estuvo en Francia y él trajo esa modalidad a Guatemala. Pero ahora ya no podemos comprobarlo porque él ya falleció. Pero al primero que se le ocurrió, porque BCG también se usó durante mucho tiempo en melanomas, ¿verdad? En las lesiones satelitales los tenían BCG. No sí, tenían... pero el doctor Enrique lo trajo, eso contaba el doctor Rodas, lo trajo de Francia. Ay, gracias, doctor. Bueno. Pero esa era la parte del por qué se usa la BCG intravesical, ¿verdad? Estimula la reacción inmune e igual que nos deja la lesión en nuestro brazo izquierdo, es la misma reacción que ocasiona en la pared vesical. O sea que la BCG es una especie de inmunoterapia, ¿verdad? Y eso es bien importante para entender por qué la inmunoterapia cada vez ha ido ganando terreno en el cáncer de vejiga, ¿verdad? Entonces, no, de BCG siempre hay desabastecimiento mundial, ¿verdad? Son nueve cepas de BCG. No es la misma cepa que se pone a los niños la tuberculosis. El BCG es únicamente el nombre genérico, pero no es, las 9 cepas a nivel mundial no tienen nada que ver con la vacuna. Los países desarrollados donde el cáncer de Doctor Hugo Castro, ¿manda? ¿sabe qué quiere decir BCG? Bacilo de Calmette-Guerin. Sí, Biliada Calmette-Guerin. No, con su pronunciación no me importa. Biliada Calmette-Guerin. Eso estuvo bueno con la pronunciación francesa. Ah, qué interesante, muy bien. Entonces, aquí lo que se demuestra es que para aquellos pacientes que se les administraba lo de la BCG, lo que no se ha logrado quedar de acuerdo, o lo que costó mucho, es que los pacientes, ¿cuál era la dosificación que se usaba? Se empezó utilizando una BCG semanal durante 6 semanas y con eso los pacientes lograron una supervivencia libre de progresión a 6 meses del 68%. Luego se intentó dar más a los 3, 6, 12, 18, 24 y tantas semanas y aquí la sobrevida subió. Ahora los pacientes tenían menores tasas de recurrencia, pero aquí miramos que solo el 16% logran completar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, las diapositivas me salieron bien chiquitas, pero aquí este es un tratamiento con mitomicina, una sola aplicación intravesical versus observación en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor. Aquí lo que eran 1,400
pacientes, casi 1.500 pacientes, 7 estudios autorizados. A todos los pacientes, a 728 pacientes se les puso un ciclo de mitomicina inmediatamente después de que el urólogo les reseca. Y se comparó contra otros 748 pacientes que solo fueron a recepción. ¿Y por qué se hicieron estos estudios de mitomicina? Porque nunca hay BCG, ¿verdad? Nunca hay BCG disponible. Los Estados Unidos y los países de Europa Occidental compran el 80% de la producción de BCG anual y lo que nos llega a nosotros es bien poco, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo utilizando mitomicina recogían el 36%, mientras que únicamente con la recepción era el 48%. Aquí las conclusiones fue que la mitomicina es mejor cuando los pacientes tienen tumores únicos y mejor si son de bajo grado o de alto grado. Entonces, aquí el comentario que se les hizo a este estudio es que muchos pacientes recaían, ¿verdad? Aún poniéndoles el tratamiento, y que no era suficiente por sí solo, ya que no se demostró ventaja en la supervivencia. Entonces, vinieron otros estudios, que aquí era la BCG contra vigilancia en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor. Aquí les aplicaban BCG o BCG más mitomicina. De estos recogían el 40%, mientras con la recepción casi el 50%. Aquí las conclusiones, lo más importante es que cuando a estos pacientes no se les daba mantenimiento, sino que eran ciclos cortos, el riesgo de recurrencia aumentaba. Y lo otro importante, que la combinación de quimioterapia más BCG no era mejor que ponerle la BCG sola, y entonces no se recomendaba. Y que ese era el tratamiento para un grupo de pacientes que tenían carcinoma papilar, ¿verdad? Entonces, se han intentado otros tipos de quimioterapia con doxorubicina, que en algún momento se usó, versus BCG, intentando encontrar un tratamiento alternativo a la BCG. Pero aquí se demostró que la doxorubicina solo funcionaba en tumores de bajo riesgo, mientras que la BCG es mejor en tumores de alto. La BCG es más tóxica que la doxorubicina, pero aún con todo y su toxicidad, la BCG es como el tratamiento de elección para estos pacientes. Ni la mitomicina, ni la combinación de ciclos cortos de BCG más mitomicina, ni utilizar doxorubicina es mejor que la BCG. Entonces, digamos que en el cáncer no invasor de vejiga, ya para ir terminando esta parte, en los tumores T0 y T1, se reseca completamente o se queman los tumores. Si son tumores de bajo riesgo, es decir, bien diferenciados o un grado 1, aquí les podemos administrar una dosis de mitomicina única. Pero eso nunca se sabe, ¿verdad? Porque eso es posoperatoria y nunca se sabe, hay que esperar a que le den a uno el resultado. Entonces esto lo definen como 7 días después de la recepción, mientras que si son tumores de riesgo intermedio o de riesgo alto, pues se deben de usar BCG semanal con mantenimiento. Si uno no tiene mitomicina semanal con mantenimiento, y algo que estamos intentando en el ICE es citabina semanal, solo que eso no se los puse, a ver si no viene más adelante. Entonces esa era la parte de los tumores no invasores, ¿verdad? No invasores de músculo. Vamos bien ahí, ¿verdad? Carcinoma in situ es de alto riesgo y ese debe de llevar. O sea que el estar haciendo cistoscopías únicamente y resecar cuando aparece la lesión, ni siquiera aparece en el algoritmo, ¿verdad? Que es lo que en muchas partes que han andado investigando, es lo único que se hace, ¿verdad? Porque no hay otras alternativas de mantenimiento. Pues sí está bastante claro esta parte del tratamiento intravesical, Hugo.
Y yo creo que, como vos lo dijiste, lo que marca la diferencia es, pienso yo, pues tener un buen urólogo que entienda la fisiopatología de esta enfermedad y que pues en la oportunidad de hacer la cistoscopía logre resecar las lesiones completas y principalmente en aquellas lesiones grandes con base ancha, etcétera, pues tomar la biopsia del músculo para descartar realmente que no sea ya, que tenga invasión muscular y que siga siendo superficial, porque el éxito del tratamiento va a ser eso, esa va a ser la diferencia. Y el carcinoma in situ, pues sabemos, como dijiste, que es, pues, no lo clasifican como de alto grado, pero sí se debe considerar y debe ser un poco más agresivo el tratamiento, ¿verdad? Sí. Incluso la progresión a una invasión, a pesar del tratamiento, también es bastante alta. O sea que sí es interesante todo este esquema que nos dejaste. Y ahora la otra pregunta, con el uso de la BCG intravesical, ¿se ha reportado alguna, digamos, enfermedad en sí, directamente como enfermedad tuberculosa por estar aplicando eso y que se absorba a, a través de la vejiga? ¿Has sabido algo de eso? Pregunto. Sí, en general el riesgo es menos del 2%, dice, de adquirir la vez tuberculosis por aplicación de la vacuna. Sí, pero el hecho de que solo el 17, menos del 20% tolere un año de tratamiento con BCG, ya desde ahí te indica o que es muy caro o que es tóxico, ¿verdad? Porque lo que sí está más reportado, la principal causa de abandono son las infecciones urinarias, ¿verdad? Que produce fiebre, y Sí. aún con eso, sí tenés que tratarlo con antiquímicos, ¿verdad? Esas infecciones urinarias debes de tener tu buen cultivo, hacerlo cultivo contra la tuberculosis. También se produce cistitis hemorrágica en una buena parte de los pacientes. También está reportada la estenosis de la uretra, ¿verdad? O sea que no es inocua. Sí. Doctor Roilán, Sí, doctor. fíjese que la BCG son bacterias, son bacilos de Koch atenuados por pases en patatas biliadas, en papas biliadas con bilis. El proceso no lo sé cómo es, pero son bacterias, son bacilos de Koch atenuados que tienen su capacidad inmunológica, pero no su virulencia. O sea que teóricamente, si todo está bien, no pueden producir tuberculosis porque son bacterias atenuadas, por no decir neutralizadas. Pero en realidad lo que lo pone a uno nervioso del Mycobacterium tuberculosis, dijera el doctor, Por eso. es que como son de instalación inmediata la primera dosis, ese paciente está sangrando y hay una entrada directa, ¿verdad? Realmente eso es como, en teoría, la principal complicación, el principal riesgo de Se consideraría como una inoculación. Pero en realidad, el desarrollo es poco menos del 2%. Es más frecuente la estenosis, cistitis hemorrágica y las infecciones urinarias. Ok. Muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar ahora del otro 30%, que son los tumores invasores del músculo, que ya son los que nos llegan a nosotros y los que no nos gustan, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien nos hace favor de leer este caso. A ver, doctor. Ahí cualquiera. Sí. Si quieres lo veo yo, doctor. Dele. Paciente masculino de 56 años con historia de fumador de 40 paquetes año. Sigue fumando, consulta con hematuria y es diagnosticado con carcinoma urotelial de alto grado invasor a músculo. Está asintomático y con buen estado de salud. PET-CT muestra 3 ganglios linfáticos que medían de 1 a 2 centímetros.
todos captantes y sugieren metastásicos. Biopsia de un ganglio, carcinoma urotelial de alto grado, etapa 3. Aclaramiento de creatinina 90 ml minuto. ¿Cuál es el abordaje más apropiado? Cistectomía, quimioterapia neoadyuvante seguida de cistectomía seguida de radioterapia, quimio RT concomitante. ¿Cuál sería tu elección ahí, doctor? A ver. Ya me quitaste una pregunta de examen, Hugo. Doctor, ahí el paciente pues no sería un buen candidato quirúrgico, es fumador activo, entonces creo que ahí va la quimio radio concomitante. Pero esa No es va la a dejar de principal. fumar ese paciente. Pero si no fuera fumador y fuera sano, no tuviera ningún antecedente. Si lo opera, entonces. No, siempre por protocolo, pues, siempre el quimio radio concomitante y valorar posteriormente una RTV, re-RTV, otra cistoscopia. Doctor Roilán, este paciente es N1. Sí, ahí tiene ganglios pélvicos. O sea que es un problema que ya locorregionalmente ya se diseminó. Hay que darle tratamiento sistémico. Ahí están las 4 opciones. Le daría entonces. A, B, C, D, E. A ver cuál escogen. Vamos a ver. Salazar dice que quimio y radioterapia concomitante. Estrada, ¿qué dice? Pues si es metastásico, pensaría en dar tratamiento quimio RT concomitante. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa observación es importante del tabaquismo. Y yo pensaba ahorita que realmente si no hubiera fumado el señor no tuviera cáncer de vejiga. Eso nos pone ahí de combate. Entonces, aquí el tratamiento de elección siempre ha sido quirúrgico, ¿verdad? Con la linfadenectomía pélvica, que es la parte que vemos nosotros en ONCO, pero aún operando esos pacientes, si son una etapa 2, a 5 años el 50%, si son T3, 26%, y si son T4, 24%. O sea que tampoco es como tan efectiva de cara a la cirugía. Muchos pacientes recurren con metástasis a distancia y no locales. Esa es otra cosa importante. Y entonces aquí lo que se ha venido preconizando es el uso de quimioterapia neoadyuvante, ya que esto puede causar que ser un T3 sea un T2, pueden aumentar las posibilidades de una resección adecuada, y que antes de la operación siempre la quimioterapia se tolera mejor que después de una cirugía. Esos son los esquemas de NCCN. Vean ustedes como una etapa T2 tenemos todas las opciones que ustedes mencionaron: neoadyuvancia con cisplatina, 2 ciclos. Aquí puede ser gemcitabina, puede ser MVAC, pero lo que tienen que llevar es el cisplatina. Luego ir a cistectomía radical, y si sale un T3, T4 ganglios positivos, radioterapia adyuvante. O bien, si uno pudiera hacer una cistectomía parcial y tenemos una baja de estadiaje que nos reportan un carcinoma in situ, le podemos también llevar radioterapia adyuvante. También se puede dar quimioterapia con radioterapia concomitante. De inicio se valora a los 3 meses. Pueden quedar a observación si no hay tumor residual. Si se reporta una lesión no invasora, se da el BCG intravesical. Y si no tiene metástasis a los 3 meses, la cistectomía. Si no es un buen candidato a cirugía por ser hipertenso, porque sus condiciones generales no lo permiten, pues ahí la quimio RT, la resección la R2B continua,
o bien radioterapia si el paciente está sangrando. Si es un paciente T3 o T4, pingándose con un N1, siempre la neoadjuvancia en cisplatino es mejor, 2 ciclos. Si el paciente tiene una buena respuesta a la cistectomía, otra vez, si el paciente puede ir a quimioterapia, radioterapia, valorar a los 3 meses. Si hay enfermedad todavía local, el paciente debe ir a tratamiento quirúrgico, o las mismas opciones que habíamos hablado antes. Y candidatos, no, pacientes que no son buenos candidatos a cirugía, pues, quimioterapia o radioterapia. Y en pacientes que son N2, ¿verdad? Aquí también la terapia sistémica, como decía el doctor Posada, que esos pacientes tienen una respuesta completa a considerar la cistectomía o usted con RT, si hay una respuesta parcial, también cistectomía o radio o y si hay progresión, pues tratarlo como una enfermedad metastásica, o bien si el paciente desde el inicio percibamos que no va a ser un buen candidato para cirugía, en ese momento la quimio con radiación, y ya si tiene una buena respuesta a vigilancia, si da una respuesta parcial, todo lo que dice aquí. Nosotros preferimos esta parte porque yo creo que una cistectomía no es una cirugía fácil, ¿verdad? No cualquiera se la echa. La calidad de vida de los pacientes después de una cistectomía es mala porque se tienen que sentar para orinar muchas veces, si fuera un hombre, un varón. Y lo otro, nosotros preferimos como esta parte de la quimioterapia, porque aunque el paciente vaya a cirugía, ese paciente va a pasar por lo menos 1 año y medio, 2 años, sin orinando bien, ¿verdad? Sin haberse operado, porque se opera hasta que el paciente recae. Eso preferí ponerlos así porque es bien, se confunde uno mucho. Entonces, ¿de dónde vienen los estudios de que la neoadjuvancia es mejor que la cirugía? Son pacientes en etapa 2 a 4. Aquí se aleatorizaban a un grupo a recibir MVAC, que es un esquema de los más tópicos que se utilizan en onco. Lleva metotrexato y blastina, doxo y cisplatino, imagínense doxo y cisplatino juntos en una quimio. Y a los otros grupos de pacientes que se les llevó a cirugía de una vez. Aquí, esta gráfica es importante, pero esta es la mejor. Vean que los pacientes que fueron a quimioterapia neoadjuvante y después a cirugía lograron presentar una supervivencia mayor, digamos en este caso fue 77 meses. Aquellos pacientes que una vez fueron a cirugía, que su supervivencia, la mediana de supervivencia fue 46 meses. O sea que ese es el estudio, el SCORE 8710, que ya quedó como estándar de que los pacientes deben recibir quimioterapia neoadjuvante antes de operarse. Este es un metaanálisis de los pacientes recibiendo quimioterapia neo. Y aquí, pues la conclusión es que los pacientes que reciben quimioterapia neoadjuvante antes de la cirugía tienen un beneficio absoluto del 5% de supervivencia global. O sea que es poco, pero para el tipo de tumor que estamos tratando, ese es un buen número y que justifica darle la quimioterapia. Vamos a ver. Como el MVAC es muy tóxico, pues se han intentado otros esquemas como gemcitabina con cisplatina, y prácticamente este paciente, este tratamiento lo toleran igual, ¿verdad? No hay más toxicidad. Puede haber en el grupo del MVAC hay más tasas de infecciones en grado 4 y más alteraciones de conciencia, ¿verdad? Pero puede ser una buena alternativa para evitarse el MVAC, darle cisplatina con gemcitabina. Entonces,
para cerrar esta parte, digamos que la quimioterapia neoadyuvante es mejor. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que el equipo no se decida darle quimio o el paciente ya se operó cuando llega con nosotros sin haber recibido quimioterapia? Entonces, aquí, ¿por qué se prefiere la neoadyuvancia sobre la adyuvancia? Es que el 30% de los pacientes que han sido llevados a una cistectomía tienen complicaciones de 2 a, grado 2 a 5 dentro de los primeros 90 días de la cirugía. Y eso podría retrasar la aplicación de la quimioterapia adyuvante. Y por eso la neoadyuvancia ahorita es el mejor manejo en estos pacientes, que uno considera que sí va a ser posible operarlo después, ¿verdad? Esa es como la diferencia que debemos de tener con el equipo que trata al paciente, que el urólogo o el cirujano nos dice, este paciente sí lo voy a operar, porque reúne las condiciones o que el cardiólogo nos dé el visto bueno. Estos son estudios comparando la quimio adyuvante versus observación, ¿verdad? Y pues para resumir, aunque el paciente venga después de operado y esté en buenas condiciones para recibir quimioterapia, le podemos dar quimioterapia y con eso también beneficiamos la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. O sea que nos funciona tanto la neoadyuvancia como la adyuvancia, pero la neoadyuvancia es mejor porque le puede bajar la etapa del tumor, hacer que la operación sea más fácil, entre comillas, y tener un mejor apego a la quimioterapia neoadyuvante, que no sucede con la adyuvancia después de la operación o las complicaciones postoperatorias. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que les damos quimio neoadyuvante? Van a cirugía. Fíjense que el 50% se cura y el 50% responde. ¿No? Y esa es la última parte que vamos a hablar ahorita. Aquellos pacientes que son inoperables, que ya recurrieron o que son metastáticos. No sé si vamos bien ahí. ¿Vamos bien con esta parte? Perfecto, Hugo. Fíjate, Hugo, que yo tengo algo que me entró en duda, pues, con respecto a lo que es la clasificación. Creo que dentro de todo el grupo en general, pienso que debemos de apartar los T2 puros N0, M0. En ese sentido, pues es un grupo de pacientes diferente. Ahí decidir entre cirugía primero o darle la quimioterapia neoadyuvante como vos mencionabas y pues tratar de actualmente pues conservar con las cirugías que es en boga la conservación de órganos, pues como mencionaste, la cirugía radical de la cistectomía pues cambia la calidad de vida del paciente. Pero también las lesiones ya más avanzadas como T3 o T4, N0, M0, pues la quimioterapia sistémica neoadyuvante es de entrada de elección. Pero mi duda es, si estos pacientes responden muy bien y no evidenciase enfermedad, pues se preserva la vejiga y deberían de consolidarse con radioterapia y dejar la cirugía como de rescate. De rescate, es correcto. El Porque paciente, exacto, el paciente que no respondió a los 3 ciclos, por ejemplo, de quimioterapia sistémica, esos sí van a cirugía de una vez, ¿verdad? Es correcto. Así es. Así es, ¿verdad? Ok. O sea, Muy que bien. le damos 2 o 3 ciclos. Sí, se valora respuesta. Y entonces, si el paciente no respondió, va a cirugía. Exacto. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, esa parte, pues, les hablaba hace un momento de que la DCG actuaba como una inmunoterapia, y pues era como cuestión de tiempo que la inmunoterapia con otro tipo de drogas, en este caso el pembrolizumab, pues ya comenzara a jugar. El pembrolizumab es una
quimioterapia que vive, digamos que lo que hace es estimular nuestro sistema inmune para que ataque el tumor. ¿Verdad? En algunas otras ocasiones hemos hablado de que estos tumores, todos los tumores, pueden sintetizar una proteína que se llama PD1 o PDL1, que esta proteína lo que hace es que se crean anticuerpos contra el cáncer, pero esos anticuerpos no logran atacar el cáncer, ¿verdad? Andan dispersos y no se focalizan alrededor del tumor. Entonces, este medicamento como pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, lo que hacen es inhibir esa proteína PDL1 y hacen nuestras propias defensas las que van a atacar el tumor. Eso es como lo bonito del inmuno. Entonces, este era el Keynote 045, era un grupo de pacientes que habían o bien progresado después de 2 líneas de quimio basadas en cisplatina, o que recurrían menos de 12 meses después de la quimioterapia neoadjuvante también a cisplatina. Entonces, ahí les daban cualquier tipo de quimioterapia que estaba aprobada en segunda línea, paclitaxel, docetaxel. Este es una droga que mide los microtúbulos como la vincicina o la vindiacina, que nunca vino aquí con nosotros. Y aquí al otro grupo les daban pembrolizumab. Los objetivos primarios eran la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad y la seguridad. Ambos se daban hasta el tratamiento, hasta el máximo tratamiento posible, que los pacientes progresaran o que presentaran mucha toxicidad. Y a esos pacientes que eran multitratados, que ya tenían mucha hematuria, que ya no se les podía ofrecer, que habían recibido radioterapia o que eran metastásicos, pues únicamente aquí lo que se demostró es que la inmunoterapia fue superior a las quimioterapias citotóxicas, ¿verdad? Porque otra de las ventajas de la inmuno es que no bota el cabello, no náusea, no produce neutropenia grave, ¿verdad? Entonces, para un paciente tan golpeado, con malo estado nutricional o con un ECOG menos de 2, ponerle quimioterapia pues va a ser siempre muy tóxico. Y entonces aquí lo que se demostró fue que la inmunoterapia funcionaba en estos pacientes que estaban politratados, ¿verdad? Entonces ya vimos que funcionó un tratamiento en lo peor, pues tiene que funcionar en los que están menos peor, ¿verdad? Y eso es un estudio con otro medicamento de inmunoterapia que es el avelumab. Aquí eran pacientes con cáncer de vejiga, irresecables, metastásicos, que aquí uno les daba quimioterapia con cisplatina o fencitabina, que digamos es el estándar, hoy ya no se usa MDAC. Y estos pacientes cuando presentaban respuesta completa, respuesta parcial o respuesta estable, después de 4 a 6 ciclos de quimioterapia, a unos pacientes se les daba los mejores cuidados de soporte, es decir, quedaban únicamente en vigilancia, y al otro grupo se le comenzó a dar esta inmunoterapia que se llama avelumab, y esa se daba hasta máxima toxicidad o que el paciente ya no quisiera recibir. Aquí se estratificó por el PDL1, que era esa proteína que les platicaba, que fuera más del 25% en las células del cáncer o 25% en las células que atacan el cáncer. El objetivo, o sea que eso, lo bonito de ese estudio fue que era para supervivencia global y no solo de mantenimiento. Y vean ustedes que en cáncer de vejiga metastásico, ¿verdad? Lo que se comprobó aquí es que en toda la población, que no importaba la cantidad de PDL1 que tuvieran, pues los pacientes en mejores cuidados de soporte, en cuidados paliativos 14 meses, y los que recibían durvalumab 21 meses. Pero cuando estos pacientes se estratificaban y eran PDL1 muy positivos, hay un grupo de pacientes que prácticamente siguieron vivos. Y cuando ustedes vean
pacientes de cualquier enfermedad de cáncer de pulmón, de cáncer de cabeza y cuello, de esófago, gástrico, de hígado, siempre van a ver esta gráfica que empieza a bajar, a bajar, a bajar, y de repente hay un grupo de pacientes que se estabilizan y ya no se mueren. Esos pacientes se curan, digamos, entre comillas, ¿verdad? Porque ya es una etapa metastásica, ya nunca se cura. Y esa figura se llama, es la meseta, ¿verdad? Esos son los pacientes que se llegan a curar. Lo que se está estudiando ahorita es cómo identificar desde el inicio a estos pacientes y saltarnos esto. No saltarnos, sino que ver que estos pacientes reciban la inmuno sí o sí. Eso es lo importante y eso lo van a ver en todas las curvas de inmunoterapia. Siempre que los vean, eso es la meseta. Entonces ya para terminar esta parte, o sea que este estudio es de los más positivos, ¿verdad? Porque eran pacientes metastásicos, que un paciente con cáncer metastásico de vejiga vive con hematuria, con dolor, con ganglios, etcétera. La calidad de vida es mala y viven poco tiempo, ¿verdad? Pero estos pacientes no habían alcanzado ni el 50%, no han recaído o no han muerto, no han fallecido el 50% de los pacientes, ¿sí? Y entonces, de no tener nada, de haber pasado mucho tiempo con el NVAC, se han ido autorizando quimioterapias. Ahorita en la actualidad los tratamos con cisplatinas en citabina. Y de ahí pasó desde el 2000, vean todo este tiempo, hasta que comenzó a ver la inmunoterapia. Pero desde el 2016, 2017, han ido autorizándose cada vez más medicamentos a base de inmuno. Y la inmuno funciona también en cáncer de vejiga y en melanoma, porque esos tumores son los que tienen más altas tasas de mutaciones, ¿verdad? En cambio, el sarcoma y los tumores germinales del testículo tendrían una o dos mutaciones. En cambio, vejiga y melanoma, uno se encuentra 100, 150 mutaciones en el tejido analizado. Por eso, mientras más mutaciones tenga el tumor, más va a responder al inmuno. Y ve uno, por ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón que han fumado mucho, que esos tumores tienen hasta 200 mutaciones por megabases. Esos pacientes solo se tratan con inmunoterapia y a uno se falta la quimio, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. Y eso es lo que yo les traía hoy. Realmente es un tema complejo, no está uno tan acostumbrado a revisarlo, pero espero haberles dejado algo claro. Doctor Castro, tengo una Pues muy pregunta. bien, muy bien. Adelante, doctor. Una pregunta, doctor Castro. Según en los estados avanzados de ya estadios metastásicos, la pregunta es, cuando dice, se da quimio neoadyuvante para hacer un caso operatorio, se hace una cistectomía total con neovejiga, o dicen ellos qué es lo que se hace, o qué, cómo está la cosa. O sea, ya esa parte de